Nuevamente continuamos con el estudio de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre habla para ustedes su hermano Alexander Castellanos desde la República de El Salvador. Gracias que el Señor nos permite estar reunidos este primer día de la semana para honrar y glorificar su nombre, así como le permite a muchas iglesias en toda la nación, como en el mundo entero, donde existe la iglesia de nuestro Señor. Aunque sabemos que por los usos horarios, algunos ya han terminado de la adoración, algunos apenas comenzarán, pero siempre es el primer día de la semana que es lo importante hacerlo. El tema que vamos a iniciar este día corresponde "y se fue", algo muy corto, "y se fue". Este tema va a estar dividido en dos partes, primera parte y segunda parte. Por supuesto que siempre de cada lección tenemos de 2, 3 a 4 lecciones. Aquí vamos a continuar siempre con la última semana del ministerio de Jesús, y entre más avanzamos, más nos acercamos al momento culminante. Siempre estamos en el día martes, que fue el gran día de las preguntas, y vamos a comenzar con la ofrenda de la viuda. Vamos a ver un discurso para las multitudes. Vamos a ver cómo es que en este discurso unos gentiles buscan a Jesús, y luego pasaremos a ver la inminente muerte del Señor Jesús, tanto por los judíos como por los gentiles. Luego veremos que Jesús es rechazado por los judíos. Pasaremos después a ver un discurso para los apóstoles sobre la destrucción de Jerusalén, y vamos a ver comentarios y preguntas. Vamos a ver específicamente las enseñanzas sobre la destrucción de Jerusalén, o sea, eventos que no se relacionan con la destrucción de Jerusalén. Primeramente veamos, en este día martes, estaba por fin terminando. Ya habían cesado los roces de Jesús con sus enemigos, y Cristo estaba a punto de salir del templo para no volver más al templo. Era lo último que él hacía. En esta lección vamos a estudiar acerca, como lo anuncié hace unos minutos, sobre la ofrenda de la viuda. Los griegos que buscaron a Jesús y el alarmante anuncio que hace Jesús en la destrucción, o mejor dicho, en relación con la destrucción del templo. Entonces, Jesús hace una observación en el templo, y esto lo tenemos en Marcos capítulo 12, en los versos 41 hasta el 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que están echando en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, esto
Este mismo episodio está registrado por el evangelista Lucas en el capítulo 21, versos 1 hasta el 4. Después de la guerra de palabras, Jesús se retiró al atrio de las mujeres. El atrio de las mujeres era un lugar del templo donde se encontraba el arca de las ofrendas. ¿Ven? Allí él observó al pueblo echando dinero en las arcas. Fue motivo de aliento para él ver a una viuda que echó 2 pequeñas monedas de cobre. Todo lo que tenía, todo su sustento, hemos leído. Y entonces le conmovió lo que vio y elogió a la viuda delante de sus discípulos. Ahora la interrogante es, ¿por qué se consignaría esta conmovedora escena? ¿Por qué al Señor le llamó la atención? ¿Por qué es que quedó registrado? ¿Ve? Porque el Espíritu Santo se interesó en que esta situación quedara registrada. Tal vez se consignó con el propósito de hacer un contraste entre la viuda y los que habían resuelto matar a Jesús. O sea, esta mujer había venido al templo por amor a Dios. Es una realidad. Mientras que los saduceos y los fariseos estaban allí primordialmente porque aborrecían a Jesús. ¿Ve? Son 2 polos totalmente opuestos. Estas situaciones se siguen dando en el ámbito religioso. Algunos llegan por amor a Dios, a Cristo, por amor a salvar su alma. Y algunos llegan precisamente por intereses totalmente mezquinos, por intereses totalmente materialistas. Este hermoso incidente, el cual siguió inmediatamente después de la gran denuncia que ya hemos estudiado en Mateo capítulo 23, parece como quien dice una flor en primavera, ¿ve? Como un adorno que se presenta aquí de lo que hace esta viuda en el seno de un inmenso tormento, como se dice, en el seno de un inmenso glaciar, donde se ve precisamente lo tormentoso. Y claro que este pasaje se usa también mucho para demostrar cómo es que debe ser nuestra ofrenda que ofrecemos al Señor económicamente cada primer día de la semana. Se usa mucho para ilustrar esta situación. Pero yo creo que este aspecto que he mencionado, que esta mujer había venido aquí al templo por amor a Dios, porque era la realidad, y por amor a Dios a ella le importó poco dar todo lo que tenía. Totalmente contrario a los saduceos y a los fariseos, que todo lo que buscaban era el matar a nuestro Señor Jesús, porque lo aborrecían tremendamente. Bueno, pero vemos otro aspecto importante de esta lección que estamos estudiando cuando el Señor se va definitivamente, pero antes de que se vaya lo vamos a analizar
los detalles de por qué Él se va. Y vemos que Jesús es rechazado en el templo. Yo le pido que mientras estemos estudiando este episodio de la vida del Señor, que usted mantenga su Biblia abierta en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 20 hasta el 50. Y mire lo que nos dice que Jesús es rechazado en el templo y cómo es que unos gentiles buscan a Jesús. Vamos pues al Evangelio de Juan, capítulo 12, y vamos a leer este episodio de los versos 20 en adelante. Dice acá: habían ciertos griegos, note la palabra griegos, entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, noten el trato para Felipe, Señor, no el Señor de los cielos, por supuesto. Quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Entonces, si ustedes le pusieron cuidado a todo este episodio donde Jesús es rechazado en el templo, unos gentiles buscan a Jesús. Pocos días atrás los fariseos habían dicho acerca de Jesús que el mundo se va tras él. En Juan capítulo 12 también, verso 19, ahí se expresa esto, en este mismo capítulo.
El evento que sigue ilustra el atractivo universal de Cristo. Mientras el Señor estaba en el templo, algunos griegos vinieron buscándolo. No estamos seguros dónde debería ubicarse este incidente en los últimos días del ministerio de Jesús, pero se acomoda bien aquí. Estos gentiles buscaban su compañía, este es lo admirable. Gentiles, fíjense bien, buscaban su compañía mientras que sus enemigos buscaban su muerte. Es algo que nosotros tenemos que ver esta contradicción enorme. No tenemos consignado que Cristo se reuniera a cara con los griegos, pero al saber de su amor por todas las personas, pues debemos de suponer que sí se reunió con ellos. Sin embargo, una vez más debe decirse que el propósito del autor inspirado no fue satisfacer nuestra curiosidad, porque el Espíritu Santo no permitió, no reveló para satisfacer cuestiones de antojos humanos, ni mucho menos curiosidades humanas. Lo que Juan sí consignó fue el sermón que provocó la petición. Y un pasaje clave de ese discurso es precisamente la audaz información del versículo 32. Dice, y yo si fuere levantado de la tierra, o sea, en la cruz, a todos atraeré a mí mismo. Hay que entender que la palabra todos significa tanto judíos como gentiles. Ahora, claro que en este momento que él está haciendo estas declaraciones, no lo entendían ni aún sus propios discípulos. Bien lo sabemos por situaciones posteriores que vemos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Pero sí hay que entender que la palabra todos significa tanto a judíos como a gentiles. Y al final del sermón, el apóstol Juan dijo que Jesús se fue. Jesús se fue. Hay una versión de la versión del Rey Jaime donde dice que él partió. Él partió. O sea, estaban a punto de cesar las enseñanzas que Jesús daba en público. Habían sido 3 años y medio desde su ministerio terrenal. Ustedes pueden imaginarse, yo sé que cronológicamente, en cierto modo, 3 y medio años son cortos, pero en el sentido de 3 y medio años de enseñar y enseñar y enseñar y enseñar y enseñar, son largos, hermanos. Y durante estos 3 y medio años, el Señor Jesús había enseñado. Entonces, mire lo que se ve, que Él es rechazado por los judíos. Note lo que tenemos desde el verso 37, lo vamos a leer hasta el verso 50. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto mismo no podían creer porque también dijo Isaías,
cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Aquí vemos en este episodio ese rechazo, que es rechazado por los judíos. El apóstol Juan siguió su referencia a la partida de Cristo con un resumen del ministerio que había llevado a cabo el Señor en la nación judía. Y a pesar de sus muchas señales, o sea, milagros, ellos no habían creído. Ahí lo hemos leído en el verso 37 claramente. A pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Entonces Juan recalcó al rechazar a Cristo, ellos estaban cumpliendo las profecías de Isaías capítulo 6, versículo 10 y de Isaías capítulo 53, versículo 1. Luego el apóstol añadió este enigmático comentario que ya hemos leído en los versos 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Los líderes judíos estaban conscientes de que Jesús había hecho milagros. Lo hemos leído en el verso 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Luego, si pasamos un poco atrás, en el capítulo 11, el verso 47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Ven? Este hombre hace muchas señales. Pero ese conocimiento no estaba teniendo efecto aparente en ellos. Entonces, ahora el apóstol Juan revelaba el motivo de esto. Los milagros sí habían tenido impacto en ellos. ¿Por qué digo que sí habían tenido impacto en ellos? Bueno, el término gobernantes de Juan capítulo 12, verso 42, podría referirse a los principales de la sinagoga.
Y en este contexto es probable que se refiera a los miembros del Sanedrín. Entonces, los milagros sí habían tenido impacto en ellos, pero estaban ocultando su fe. Ellos deseaban evitar que los expulsaran de la sinagoga. Para ellos eso era muy valioso. ¿Ve? Es como, venga la comparación, que si un diputado de nuestra Asamblea Legislativa le empiecen a hacer conatos de que le quieren expulsar de la Asamblea Legislativa, él va a luchar, él va a alegar que él tiene un fuero constitucional que le protege y que no lo pueden expulsar en una forma así por así, tan simple, tan sencilla. Entonces, ellos deseaban evitar que los expulsaran de la sinagoga, lo cual habría apartado a ellos de la vida religiosa, de la vida social y de la vida política de la nación. Entonces, en relación con ser expulsados de la sinagoga, el impacto negativo sobre los gobernantes habría sido aún mayor que el impacto sobre aquel ciego. ¿Se acuerdan aquel ciego que fue sanado? Y bueno, les importaba que haya sido ciego. El problema estaba en que, bueno, como que no le querían dar el honor al Señor de que le había quitado su ceguera. Tristemente, los gobernantes estaban más preocupados por lo que pensaran los hombres que por lo que pensara Dios. ¿Ve? Esa es la situación. ¿Ve? Esa era la preocupación que tenía. Por eso dice que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Todos hemos sentido la tensión entre lo que la gente desea que hagamos y lo que Dios desea que hagamos. Y eso es bien fácil. Nos vemos expuestos a esa situación de una o de otra manera. La pregunta de las prioridades sigue siendo un tema candente. Miren lo que dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículo 10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Y quién había sido el apóstol Pablo? Uno que ardientemente perseguía a la iglesia, uno que ardientemente consentía en la muerte de cristianos. Las ropas de Esteban se las tiraron a los pies de él, ensangrentadas, y a él le valió, a él le importó tal situación. ¿Por qué? Porque a él le agradaba esto cuando no había sido llamado por el Señor. Entonces, después de las observaciones que hizo el apóstol Juan sobre el rechazo de que fue objeto Jesús por parte de los judíos, citó una aseveración hecha por el Señor sobre la importancia de creer en Él y las consecuencias de no hacerlo. Ya lo hemos leído en los versos 44 hasta el 50.
No sabemos cuándo fue que Cristo dijo estas palabras. No tenemos una situación exacta en vista de que Juan recién había aseverado que Jesús se apartó del pueblo y se ocultaba de ellos, dice. Suponemos que las palabras no se dijeron inmediatamente después del discurso de Juan, capítulo 12, versos 23 hasta el 36, pudieron haberse dicho en cualquier momento durante la última semana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué vemos? En ellas, Él siguió una variedad de temas que habían sido introducidos anteriormente en el Evangelio de Juan. ¿Qué es lo que vemos? En los versículos 44, 45, 49 y 50, Él recalcó la estrecha relación que había entre Él y su Padre, tal como la había recalcado en Juan capítulo 5. Entonces, así hizo hincapié en que aquellos que rechazaban también eran culpables de rechazar al mismo Dios. O sea, rechazar a Cristo era rechazar al mismo Dios, era rechazar también al Espíritu Santo. Claro, a ellos les importaba poco entender esta situación. En el versículo 46, miren lo que dice: yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que en él cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces aquí reanudó el tema de la luz del mundo que había sido introducido en Juan capítulo 8 y el versículo 12, y lo amplió en Juan capítulo 9 y mencionado también en Juan capítulo 12, versos 35 y 36. Miren lo que dice: entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Entonces vemos que en los versículos 47 y 48 de la aseveración de Jesús, vamos a leerlos otra vez, dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, en estos versículos se ve la aseveración de Jesús. Tenemos un poderoso pasaje sobre la verdad, pues, en el sentido de que no podemos recibir a Cristo, o sea, creer en Él, es lo que tenemos que entender. Recibir a Cristo no es un sentimiento aquí en mi mente, aquí en mi corazón, sino que recibir a Cristo es creer en Él, y creer en Él es hacer su voluntad. Entonces, tenemos que entender que en estos versículos 47 y 48 de la aseveración de Jesús tenemos un poderoso pasaje sobre la verdad, en el sentido de que no podemos recibir a Cristo sin creer en Él, sin recibir también sus enseñanzas. Por eso Él dice claramente: al que oye
mis palabras y no las guarda. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que comprender en esta primera parte. Jesús es rechazado en el templo, unos gentiles buscan a Jesús, también es rechazado por los judíos, entiende, no aceptan por el temor de ser expulsado de la sinagoga. Les importaba más este estatus, ¿ve? Este estatus es como que si a un líder religioso de determinada agrupación religiosa, sea cual sea, que de una u otra manera es prominente, se le enseña, se le habla la verdad de nuestro Dios y él la comprende, pero él no la quiere dejar porque él no quiere dejar los privilegios que tiene en esa agrupación, privilegios de todo tipo, ¿ven? Entonces nosotros tenemos que entender pues que nosotros tenemos que dar la vida en el sentido espiritual para que el Señor Jesús también en un determinado momento no nos vaya a rechazar. Yo termino con esta primera parte. Dios ayude a que podamos continuar estudiando estas bellas enseñanzas. Vamos a seguir viendo en las próximas lecciones, ya más específicamente cuando el Señor Jesús se va verdaderamente del templo. Dios nos ayude a eso. Vuelvo a recordarles que el próximo domingo suspenderemos estas clases porque tendremos un culto unido comenzando con campañas evangelísticas simultáneas a partir de este martes hasta el sábado y luego vamos a terminar con un culto unido. Hay 16 congregaciones que estarán predicando el Evangelio a la misma hora, a las 6 de la tarde, y luego el culto unido será el domingo 5 de noviembre, desde las 8 hasta las 12:30 del mediodía. Así que volveremos en 2 semanas más. Ojalá que ustedes que nos escuchan pudieran acompañarnos de otros países, sería muy hermoso. Que el Señor bendiga su palabra y que Él nos ayude siempre a hacer su voluntad.